La justicia ordenó al Ministerio del Interior que se mejore la alimentación en el Comcar, la cárcel más grande de nuestro país. El juzgado de vigilancia de cuarto turno dispuso que el Ministerio del Interior, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación, debe implementar un plan de mejoras en el proceso de gestión de la alimentación en la unidad número 4 de Santiago Vázquez. La decisión obedeció a un recurso de habeas corpus que había presentado el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit ante lo que llamó crónicos problemas que, dijo, se registran en ese centro de reclusión y que afectan la cantidad y la calidad de la comida que reciben las personas privadas de libertad, algo que, según Petit, vulnera su derecho a la alimentación e impacta además en la convivencia. El Instituto Nacional de Rehabilitación debe presentar en 60 días un plan de gestión con esas mejoras, que a su vez debe ser implementado en un plazo no mayor a 120 días. ¿Qué importa esta sentencia, este fallo? ¿Cuál es su alcance? Estamos con el doctor Juan Miguel Petit. Petit, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, mucho gusto estar acá con ustedes, visitarlos, además en este clima neoyorquino que tienen con las obras de arte expuestas, así que un gusto estar acá. Neoyorquino. Sí, estamos inundados de arte nacional. Está muy lindo y abre un poco la cabeza aldeana que tenemos a veces todos, y yo sé que ustedes tratan de tener una mirada global, así que bueno, un gusto estar acá. En primer lugar, recordemos el Instituto del Habeas Corpus, la herramienta a la que usted recurrió acá, básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, el habeas corpus es un recurso muy viejo en el derecho, está muy vinculado al derecho inglés, al siglo XIV, quiere decir, bueno, el derecho romano también, y hay orígenes en rastros en Grecia del habeas corpus, quiere decir que se muestra el cuerpo, que tiene que ver con la libertad, es un principio vinculado a la libertad. Básicamente es que cuando una persona está detenida injustamente, se mostrara a esa persona. Recuerden, y viene a cuento por el impacto que tuvimos todos ayer, cuando las personas eran desaparecidas en Argentina y en Uruguay también, el primer recurso al cual acudían desesperadamente los abogados era un recurso de habeas corpus, que se mostrara dónde estaba la persona y que se estaba violando su derecho a la libertad. Con el tiempo hubo un desarrollo doctrinario que es el llamado habeas corpus correctivo, que cuando la persona está presa legítimamente, se fue sometida a un juicio con todas las garantías, pero las condiciones de reclusión son malas. Eso fue recogido, eso que era doctrina, fue recogido en el Código de Proceso Penal, en el cual se establece que las condiciones de reclusión violatorias de la dignidad humana habilitan un proceso de habeas corpus para que se corrija. No es un juicio penal, por más que está en el Código de Proceso Penal, es un juicio de garantías, es un juicio de hechos fundamentales, no es una acusación criminal ni de negligencia, es un diferendo y que cualquier persona puede presentar. Lo puede presentar un familiar, lo puede presentar un abogado, lo puede presentar una institución y el juez tendrá que valorarlo. Está en juego el concepto de dignidad humana. Bueno, ese es un gran tema, ¿Qué es violatorio de la dignidad humana? Allí nosotros hemos trabajado sobre ese punto, hicimos un trabajito y hicimos un informe a la Asamblea General, donde básicamente lo que hicimos es, lo que viola la dignidad humana es cuando la persona no puede disfrutar sus derechos, que parece jurídico, pero no quiere decir otra cosa que cuando la persona no puede tener cultura, educarse, capacitarse para el empleo, tener comunicación, tener buena convivencia, allí se violan sus derechos humanos. Y cuando no hay esos mínimos en una cárcel que debe dar tratamiento, esa es la gran revolución que hubo en el siglo XX. Las cárceles en el siglo XVIII eran para morir, la gente iba y moría, hemos visitado todos, muchos algún museo, de lo que en las cárceles, la persona iba en un pozo y moría ahí, no le daban de comer, moría. En el siglo XIX las cárceles eran para sufrir, la persona pagaba con sufrimiento lo que había supuestamente realizado. En el siglo XX las cárceles empiezan a ser para recibir tratamiento. Así lo establece el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La persona va a la cárcel para ser tratado mediante todo esto que decíamos, el ejercicio de los derechos. En el siglo XXI veremos, en principio diría que en el siglo XXI vivimos un proceso todavía. Venimos del siglo XX, donde la lucha por el tratamiento es fundamental y las cárceles apuntan a ser un mecanismo de integración ciudadana, integración democrática en los países que están logrando responder eso con un lenguaje de este siglo. Y allí aparece
la dignidad humana. Aparece la dignidad humana y aparece que quizás una pregunta que es anterior a esta, cuando tú decías las condiciones de reclusión que tienen que ser mejoradas, que van a ser mejoradas, esperamos, con este recurso. ¿Por qué hay que mejorarlas? Parece lo básico, pero ¿por qué hay que mejorar las condiciones de reclusión? Mucha gente dice, bueno, pero cometieron un delito, son personas complicadas, por algo están presos, etcétera, etcétera. Sí, bueno, ese es todo un razonamiento. Exacto, y que eso se trasunta a veces en debates políticos, con mensajes más o menos directos, con experiencias, la verdad, totalmente estrafalarias y violatorias de todo, como la de Bukele en El Salvador y en otros lugares, en todos los regímenes totalitarios, donde las personas van presas y nadie se pregunta qué pasa, ni hay ni siquiera mecanismos de habeas corpus. El tema es que la evidencia muestra en forma rotunda en los países europeos, en los países nórdicos, en el propio Estados Unidos, que viene cambiando su política penitenciaria hace 10 años, que si no invertimos en tratamiento penitenciario, vamos a tener más delitos. Vamos a tener más presos y más delitos. Y la experiencia de los países desarrollados, que tenían, España, por ejemplo, tenían cárceles bastante parecidas a las nuestras hace 30 años, es que invirtiendo en tratamiento, en buenas condiciones, no es un premio que también, o sea, tratar a las personas como personas es fundamental si queremos ser un país de referencia en el mundo y un país de derechos humanos, como lo ha sido Uruguay casi siempre, casi siempre. Entonces, si queremos menos delitos, si queremos menos exclusión social, tenemos que tener un sistema carcelario que tenga inversión y que tenga tratamiento, y eso también va a implicar menos personas presas, porque una masa de personas presas es infinanciable y no se puede abordar. ¿Cuántas veces ha utilizado el recurso del habeas corpus para requerir cambios en una cárcel, en el sistema carcelario, en una situación individual? Bueno, una docena de veces, no me acuerdo el número exacto, una docena de veces. Al principio fue un recurso de amparo. El primero fue un recurso de amparo, no por alimentación, no, fue vivido así, porque fue un recurso cuando hubo en el 2016, una situación de desnutrición en el módulo 8 de CONCAR, y lo que hicimos fue un recurso de amparo pidiendo que se hiciera un plan individual de tratamiento para esas personas. No era reclamando la alimentación en sí, que obviamente era también un problema. Después lo hicimos por calabozos, por situaciones de calabozos, en muchos llegamos a acuerdos. Muchas veces el habeas corpus es un mecanismo... Es un mecanismo extremo, porque voy a lo siguiente, usted debe plantear estas cosas con frecuencia en su intercambio con las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación o con los directores de la cárcel A, la cárcel B, la cárcel C. Exacto. ¿Esta herramienta es para cuando uno logra resultados? Yo creo que los organismos de derechos humanos que hacen monitoreo de derechos humanos, una cosa es los mecanismos internacionales que tienen una lógica, visitan un país o envían una nota, pero los mecanismos nacionales, los dispositivos nacionales debemos tener una actitud de diálogo permanente, de cercanía. Nosotros hacemos muchas visitas todas las semanas a las cárceles. Yo personalmente voy 2 o 3 veces por semana, dialogo mucho con todas las partes. La sentencia de este habeas corpus la tuvimos el jueves de noche. El viernes de mañana fui al CONCAR y me reuní con todo el comando del CONCAR a explicar, ya sabían lo que yo iba a hacer, yo los comuniqué antes y dialogamos mucho. Entonces, obviamente es un recurso extremo, es nuestro botón de pánico, es el mecanismo cuando primero hay que agotar todo, los diálogos, las notas. Hay un modo de trabajo que yo le llamo modo Cruz Roja. Quiero mucho a la Cruz Roja, hace 2 meses los visité en Ginebra. Me gusta mucho cómo trabajan, basta ver el conflicto en Medio Oriente, la manera reservada y equilibrada en la que trabajan y reservada. Y hay una cantidad de gestiones que la oficina hace de forma reservada, una cantidad de pedidos, planteos, conversaciones, mesa de diálogo, informes públicos a veces, que también tenemos esa otra pata, porque es parte también de lo que hay que hacer, generar opinión, generar conocimiento de estos temas. Y después sí, la relación con el Poder Judicial, que tiene un cometido per se, y yo creo que también el Poder Judicial está llamado, yo lo he hablado con los ministros de la Suprema Corte, yo creo que está llamado a jugar un rol mucho más activo en todo lo que tiene que ver con la privación de libertad. Tiene 2 instrumentos fundamentales, por ejemplo, el Instituto Técnico Forense y la Defensa Pública, que son instrumentos que yo creo que tienen que desarrollarse mucho más, en particular la Defensa Pública. Todo el mundo sabe quién es el fiscal, los problemas de la fiscalía o los no problemas de la fiscalía, como se le quiera llamar. Nadie sabe qué pasa en la defensa pública. Y la base del proceso es que son 2 partes, el proceso democrático es una parte que acusa y una que defiende. Entonces sí, es un recurso que hay que usarlo en el contexto de mucho diálogo, mucha conversación,
muchas veces no es comprendido, y yo entiendo que no se comprende, hay gente que le parece que es para hacerlo o no hacerlo, para ayudar o para perturbar a un gobierno, y no es así. Sí, ha habido veces en las que desde el Ministerio del Interior se reclamaba que estos recursos implicaban una intromisión de la justicia en competencias que son exclusivas del Poder Ejecutivo. Bueno, eso se ha dicho en algunos de estos recursos, sobre todo quizás en los primeros, y ahí los destaco el ministro Heber, y yo tenía un conocimiento de él de mucho tiempo, podía haberse ofendido con los recursos, porque yo dialogaba mucho con él también, como he dialogado con todos los ministros del Interior. Hoy de aquí me voy a hablar con el ministro del Interior, hablar justamente de esto y otros temas. Es parte de la tarea de diálogo que hay que construir piedra sobre piedrita permanentemente. Cuando se hizo el pleno de habeas corpus, dijo, bueno, se lo dijo en un acto público a toda la oficialidad. Es un recurso legítimo que tiene la oficina del Parlamento y bueno, cada cual utiliza las herramientas que tiene para la meta común. Entonces yo creo que eso se ha ido difundiendo, se ha ido consolidando y de nuevo, hay un núcleo duro de la dignidad humana. Hay cosas que uno puede decir, bueno, es importante que la gente tenga. Hay muchas cosas que la gente necesita, pero no tenerlo capaz que es más complicado demostrar que viola la dignidad humana. Yo creo que también todo lo que falte de tratamiento es una violación de la dignidad humana. Pero hay cosas muy duras. Camas, colchones, buena comida, patio, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de temas lo puede plantear cualquier persona privada de libertad, cualquier abogado, cualquier familiar, cualquier institución. Es más, no requiere ni siquiera una formalidad. Vas tú a un juzgado, al juez de ejecución y dices, mira, quiero plantear esto. Mire, en tal lugar está pasando tal cosa. Muy bien, le tienen que recibir, le tienen que elaborar un acta y se responderá. Si usted anda siempre inventando cosas, en algún momento podrá tener también una repercusión jurídica. O sea, yo creo que es un mecanismo más importante cuando tenemos un sistema penitenciario que todavía no está en los niveles que el Uruguay requiere, cosa que el propio Uruguay planteó con gran valentía en el Consejo de Derechos Humanos hace muy poquito. Sí, ahí usted se refiere a la intervención que hizo el canciller Omar Paganini, exactamente, que tuvo un tono autocrítico que puede haber sorprendido a propósito de lo que pasa en las cárceles del Uruguay, ¿no? Yo estuve en esa sesión, tuve la verdad el gusto de estar, una sesión que había en ese grupo, esa delegación de Uruguay, a veces van organismos tan separados como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, en mi caso como organismo parlamentario. Y sinceramente la presentación y la representación que asumió el ministro Paganini fue espectacular, fue muy comentada la presentación de Uruguay, no escondiendo los problemas. Sabemos que en el mundo de los derechos humanos hay países que van a esos dispositivos nuevos de transparencia y dicen cualquier cosa, o esconden los problemas, o tienen censuras internas. La presentación de Uruguay es una presentación sincera, realista, planteando logros y planteando también problemas pendientes. O sea que, bueno, creo que este punto es un punto para acuerdos, para sintonías, y en eso también estamos trabajando, bueno, eso será para otro día. Ahora sí, hecha esta introducción, esta explicación de cómo trabaja el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, de cuáles son sus herramientas y por qué recurre al habeas corpus en determinados casos. Ahora sí, después de la pausa vamos a concentrarnos en el problema de la alimentación, que es el que ahora dio lugar a este fallo. La semana pasada la justicia ordenó al Ministerio del Interior que en el Comcar se mejore la alimentación, un problema crónico en esa, la cárcel más grande del país. La decisión obedeció a un recurso de habeas corpus presentado por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit. Con él estamos conversando esta mañana en Perspectiva. Doctor Petit, el planteo de habeas corpus se basó en carencias crónicas. Las carencias crónicas que usted dice existen en la gestión de la alimentación en el CONCAR. Un problema que a su vez usted viene monitoreando junto a la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. ¿Qué es lo que encontró concretamente? ¿Qué es lo que dicen esos relevamientos? Bueno, nosotros hay una cantidad y así también lo dijimos en la audiencia, en el juzgado de ejecución, basta observar la distribución y la producción de los alimentos en el CONCAR para darse cuenta que no es adecuada ni la cantidad ni la calidad. Dicho esto, también hay que señalar... Cuando dice basta observar, ¿se refiere a que hay situaciones espantosas? Es ir a la cocina, ver cuáles son los alimentos, el horario en que se dan, cómo se repiten permanentemente, el mismo tipo de rancho, como se le llama, la falta de nutrientes, pero en observación la falta de
de higiene en la distribución de las ollas en las cuales se hace, la falta de la hora adecuada, la comida se entrega muy temprana, se pone muy dura para la hora de la noche, la falta de fruta, por ejemplo, la distribución que se hace de manera bastante caótica, porque se hace en tupper que tienen los internos, en la gran mayoría de los módulos, hay 2 módulos que no, los módulos de polo industrial, la comida está muy correcta, pero nos faltaba una medición más científica, una observación más científica. Cuando uno iba a la cocina y veía que la cocina se mejoró, hubo momentos que se mejoró, hace 2, 3 años la dirección del CONCAR lo mejoró, pero aún uno ve, sin ser experto en ese tipo de cosas, que el piso no era adecuado, que la higiene no era adecuada, la iluminación, el equipo con el que la comida la hacían los internos. Pese al gran esfuerzo, hay un grupito pequeño de funcionarios que va todas las mañanas, 5 de la mañana, y prende 9 gigantescas ollas y trabaja con 25 presos, sin los elementos que debería tener una cocina industrial de ese porte, para asegurarle la comida a por lo menos 4.000 y pico de los 5.000 personas que están ahí. Son esos héroes anónimos que no reconocidos nunca la sociedad los va a reconocer, y yo se lo decía a ellos, he ido varias veces a hablar con ellos allí, sostienen eso. Sostienen eso con mucho esfuerzo y claro, muchas veces se sienten dolidos cuando alguien dice, bueno, esto es un desastre. Bueno, a ver, la responsabilidad no es de ellos, la responsabilidad es del Estado y de todo el Estado. Y yo asumo, y lo dije en el escrito, asumo la autocrítica por no haber logrado desde el Parlamento y desde mi oficina haber promovido ciertos cambios antes. Pero usted solicitó la participación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Esta acción, detrás de esta acción de la oficina hay más de 2 años de trabajo y pasaron primero por un convenio con la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, a quien agradezco públicamente las enseñanzas que nos dio y su trabajo metódico. Hicimos primero, como para primeros pasos, hicimos un estudio de la nutrición en los centros con mujeres privadas de libertad con hijos, en la unidad número 9 acá en Colón y en Salto. Esos informes se presentaron públicamente, pero sobre todo se presentaron dialogando con las autoridades del lugar, haciendo algunas observaciones. Y después dimos el gran paso de ir al CONCAR. ¿Por qué el CONCAR? Porque el CONCAR es estratégico. En el CONCAR está uno cada 3,5 presos del país están en el CONCAR, a 15 minutos de Montevideo, o sea, en el centro de Montevideo, porque las condiciones eran claramente negativas, necesitaban mejoras, son crónicas, es una deuda institucional de, yo diría, décadas, que se sabe que se come muy mal. Y uno dice, bueno, está bien, pero son presos, sí, pero de nuevo, si queremos que nos traten mañana cuando salgan como personas con respeto y que cuiden las normas, el Estado y nosotros tenemos que cuidar también las normas y tratarlo con respeto. La comida influye no solamente en lo estomacal, en lo gástrico, que dicho sea de paso también, una mala alimentación genera problemas de salud, problemas de acidez, úlceras, pero influye también en la capacidad cognitiva, influye en sentir cómo me tratan. Si me tratan mal, nadie me respeta, estoy en la ley de la selva, si nadie me cuida. Nosotros decimos, bueno, muchas veces esta recomendación, yo tengo, no, o sea, de nuevo, en nuestro modo Cruz Roja yo trato de ser lo más discreto posible en cuanto a los logros y muchas veces las recomendaciones que nuestra oficina logra. Hay un viejo tema que es el ingreso de frutas y dulces a las cárceles, que se permite con los días de visita, pero por el tema de la creación del escabio, es el escabio, o sea, las bebidas fermentadas, ahí está, símil, bebida alcohólica fermentada, y los dulces no se hace. Bueno, en un caso nosotros hicimos una recomendación de que, por ejemplo, se repartiría dulce de membrillo, porque el dulce de membrillo también, para muchas personas que tienen una adicción, o la ansiedad, la incertidumbre, el estado de alerta permanente, que influye directamente en el relacionamiento con los demás, en la empatía, en la actitud, en la cognición. Bueno, y allí hubo una buena respuesta, se empezó a repartir pan con dulce, que muchos dijeron, y lo sé, muchos dijeron, mirá, qué desubicado el comisionado, quiere esta gente que cometió delitos, quiere que le den pan con dulce. Sí, por supuesto que quiero, tenemos que darle pan con dulce, porque yo no quiero que ellos después nos den otra cosa cuando nos crucemos en la calle. Y se entiende lo que quiero decir. Entonces, para eso hay que tener buenas condiciones de convivencia, dignidad, buena alimentación, buen hábitat, educación, y la comida central. Es la principal señal de, señor, usted es un ser humano, yo lo voy a cuidar. Cometió un delito, hizo algo muy malo, cometió un daño a terceros, muy bien. Como decía viejos penalistas españoles,
el delito queda afuera, lo que entra es la persona y se trabaja con la persona. Tenemos, y lo dijimos en Naciones Unidas cuando fuimos esta presentación de hace poquito, 40% de las personas privadas de libertad tiene penas de menos de 2 años, o sea, penas por delitos leves, no de sangre, y un 20% con penas menores a 1 año. Entonces no podemos hablar de los presos. Por supuesto que hay casos muy extremos, pero que igual, justamente porque el Estado no es infractor, el Estado tiene que tratar a las personas como personas. Usted dijo al pasar, y está dicho también en el escrito, que la mala calidad de la comida, la baja cantidad de comida, impacta en la convivencia dentro de la cárcel. A ver, en 2 palabras, ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, porque si el reparto de la comida se hace de una manera caótica o desigual, en parte justamente por el hacinamiento y por la sobrepoblación, porque justamente es la sobrepoblación lo que también está aplastando el sistema. Si tú tenés un desborde poblacional, el reparto de comida no es racional, no es ordenado, no es proporcional, entonces eso genera tensiones, peleas, conflictos, dentro de la celda, con el que la reparte, hacia afuera, con el funcionario, y una sensación general de malestar, que termina como es algo estructural, que no se inventó este año ni el año pasado, sino que tiene quizás décadas, como que se resigna. Y muchas veces la persona en privada de libertad es como el náufrago que está en medio del océano. No te dice en qué longitud y en qué latitud está para que lo rescaten. Los pedidos son muy básicos. Los pedidos son básicamente la visita, estar cerca de un familiar y quizás la comida. Pero recién cuando uno, y eso lo hacemos en grupos de talleres que tenemos de promoción de derechos humanos y de diálogo grupal con los internos, cuando recién uno empieza a hablar, empieza a salir, bueno, yo les pregunto, ¿ustedes no se sienten mal? ¿No sienten como una pelota en el pecho de noche que no sabe? Por supuesto, no sabemos si está mi mujer, si mi mujer dónde está, mis hijos, si tengo la casa, si perdí la casa, si salgo, si reímos pena, si no reímos pena. Entonces, ese estado de alerta permanente, bueno, hay canales, atención psicológica, atención de salud mental, grupos de diálogo, deporte. Y hay muchas cosas que se están tomando en la buena orientación. Todavía insuficientes y ojalá el año electoral sirva para plasmarlo en acuerdos. ¿Y por qué la alimentación es mala de manera permanente en el Comcar y en las cárceles grandes? ¿Hay un problema de presupuesto? Yo creo que hay un problema de presupuesto que no está ajustado al aumento de la población y yo creo que hay un problema institucional. En la base si vamos a necesitar después desglosar cada uno de los problemas, como el boletín de notas del liceo, educación, deporte, tratamiento penitenciario, etcétera, etcétera, hay una debilidad institucional, que es un organismo a quien yo respeto mucho y tengo después de estos 9 años de trabajo, un diálogo permanente con el Instituto Nacional de Rehabilitación, conozco a la gente que se desloma diariamente y anónimamente en distintos roles, pero tiene un problema de presupuesto porque tiene un problema institucional. No tiene una voz fuerte dentro del Estado, no tiene una voz que pueda gritar en el Parlamento los problemas que tiene y llegar a negociar su presupuesto. Claro, cuando te decía esta evolución de siglos en cómo las sociedades tratan a los presos, Uruguay no es ajeno. Parte de la mentalidad aldeana que tenemos en Uruguay es decir, bueno, esto solo nos pasa a nosotros y acá nadie hace nada. Y no es así. Esto pasa en todo el mundo y acá se hacen muchas cosas también. Pero concretamente, ha ido aumentando la población carcelaria y no ha aumentado de la misma manera, en la misma proporción, el presupuesto dedicado a alimentación. Ahí hay un desajuste, un desacople, como se dice ahora, entre el aumento de la población, que viene aumentando mucho desde hace muchos años, a un ritmo 5-6% anual, lo cual es una cifra, yo no soy muy amigo de los números, pero cualquier estadístico sabe, y cualquier demógrafo sabe que en Uruguay, a un ritmo de 5% anual, no crece nada, poblacionalmente. Crece la tasa de presos, y no crece ese ritmo los recursos financieros, logísticos y de recursos humanos, porque no solamente es lo financiero, es lo que se gasta. Qué problema, ¿no? O qué desafío, porque, claro, el gasto, el presupuesto en el sistema carcelario ya es todo un tema de discusión, ¿no? Claro. ¿Cuánto vamos a destinar en un Estado que tiene problemas con su gasto, con sus recursos? ¿Cuánto vamos a destinar a las cárceles?
que además haya que hacer un aumento porque tenemos más presos, es como una segunda discusión, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay otra línea paralela que es, hay que tratar de no tener más presos. Entonces la gente dirá, bueno, este loco quiere liberar presos. Yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que hay una cantidad de personas que están presas y que justamente porque las ponemos presas, las vamos a tener mañana, el 70% antes de los 6 meses, cometiendo nuevos y peores delitos. Entonces nos estamos tirando un tiro en el pie y creemos que somos muy astutos desde hace 20 años aumentando la cantidad de población penitenciaria. Eso lo que hace es generar más delito, más ruptura, más gente en la calle, más gente con problemas psiquiátricos. O sea, ha aumentado la población carcelaria, pero no ha aumentado en la misma proporción el rubro alimentación, el rubro del presupuesto destinado a alimentación. Exacto, no ha aumentado el rubro gasto de funcionamiento. 75 a 80 no, 80 pesos anda, por día. Bueno, hay según las mediciones, pero andan más o menos en los 87 pesos por ahí. 87 pesos por preso por día. Que puede discutirse si es mucho o poco también, porque además también es muy difícil llevarlo a cada cárcel. Pero el último dato sobre eso, tenemos por cada persona privada de libertad, porque no estoy hablando de, entonces, los delitos leves a la gente vamos a darle, que le den un diploma y se vaya para su casa. De ninguna manera. En una sociedad democrática, liberal, de respeto de los derechos humanos, quien comete un daño a otro, que siempre el daño a otro siempre es doloroso y negativo y chocante, debe resarcirlo, debe pasar por un proceso sanador y redefinir su proyecto de vida. Nosotros tenemos por cada persona presa menos de una persona con medidas alternativas. Los países que logran, de nuevo, tratar a las personas con respeto, con dignidad, más allá de lo que hayan hecho, y bajar la delincuencia, bajar la infracción, bajar el daño social de la reincidencia, tienen más, por cada persona presa tienen 2 personas privadas, 2 personas con medidas alternativas, que también es una limitación a la libertad, también es una sanción penal, también es un constreñimiento a la libertad. Y bueno, yo creo que lo de los recursos. ¿Es un problema de recursos? ¿Es este problema el que está de por medio, que no ha aumentado el rubro alimentación como tendría que haber aumentado por el aumento de la población carcelaria? ¿O hay otros inconvenientes? ¿Hay corrupción? ¿Hay ineficiencia? Todo eso que lo puede haber, yo no tengo pruebas porque si no lo presentaría, todo eso que puede haber, como en cualquier lugar del Estado, yo creo que hay un problema que es anterior, que es la debilidad institucional. El Uruguay no ha resuelto eso y sigue teniendo... ¿Y qué es lo que genera? Un sistema en donde no hay una institución que logre presentar un proyecto estratégico que convenza a los organismos, a la OPP y al Ministerio de Economía, que convenza y que demuestre con cifras y con evidencia que esta inversión tiene un sentido, porque si tú sos director de OPP o sos ministro de Economía, obviamente vas a tener infinidad de reclamos. Entonces, cuando a ti te reclaman algo, y en eso los sociales somos muy malos, porque siempre vamos y decimos, mira, acá hay un problema de cantidad de gente que está muy mal. Y bueno, ¿cómo? ¿Cuánta plata necesita? No sé, una cantidad. Bueno, no, pero ¿cuánto y con qué indicadores y con qué resultados y con qué plazo? Entonces yo creo que allí un proyecto estratégico tiene que ver con una formulación, nace de una institucionalidad fuerte, con equipos técnicos, con planificadores, con gestores, con gerentes. Por eso yo veo, y lo he aplaudido, y por suerte se van caminando, esto que se llama la estrategia de reforma penitenciaria, que la está llevando adelante una excelente académica como es Ana Viña, teniendo reuniones y va a haber una serie de actividades parecido como fue hace unos cuantos años, no muchos, aquello que fue la estrategia para la infancia que hizo el gobierno de la época. Y sienta bases. Y por otro lado, nosotros estamos trabajando en el Parlamento con la Institución Nacional de Derechos Humanos, recibiendo una cantidad de instituciones, organismos, para hacer un documento que podría ser las bases para ciertas sintonías, porque yo creo que si analizamos con fineza lo que están planteando los partidos políticos, hay una docena de puntos de acuerdo en estos temas. Habrá muchas discusiones, pero hay una base para crear una nueva institucionalidad. Sí. Hoy en todos los partidos, prácticamente todos los precandidatos están hablando de rehabilitación, ¿no? Exacto. De rehabilitación de los presos y de preparación para la salida de la cárcel, a su vez, ¿no? Exactamente. Apoyo cuando salen, por último. O sea, todos esos conceptos, todas esas ideas están en la agenda. El asunto es cómo se las llevan a la práctica. El tema es cuando uno se pregunta, ¿estamos yendo muy lento o estamos desorientados? O sea, queremos ir al Chuy, estamos yendo para Colonia, estamos yendo al Chuy, pero yo creo que hay varias cosas que señalan que estamos caminando en el camino correcto, en el sentido de, se empezó a trabajar con los liberados, el Mides asumió la Dinali que venía trabajando ya muy interesantemente antes,
una cantidad de acciones, un refugio para liberados. Ahora hay más refugios para liberados, hay más cupos para personas con problemas de salud mental, esas casas de medio camino. Lo que pasa que, digamos, la usina de generar personas liberadas es muy grande. Entonces, bueno, eso está muy bien. El trabajo en las medidas alternativas ha empezado a crecer lentamente, pero ha empezado a crecer. El trabajo dentro de la cárcel, hay experiencias muy interesantes. En Tacuarembó, en Salto, en Florida, Durazno, en Rivera mismo. Lo que pasa es que es como, a ti te aumenten el sueldo, pero si invitas a vivir a toda tu familia a tu casa, no te va a dar. Entonces, es como un nado a contracorriente. Esas buenas acciones, que en lo que creo yo, modestamente, me puedo equivocar, pero creo que son en el buen sentido, se ven anuladas porque cada vez llega más gente y más gente y más gente. Entonces, es como que quedamos en el empate. Enseguida, en el final de la entrevista con el doctor Juan Miguel Petit, vemos cuáles son estos 20 puntos que se reclamaban en el habeas corpus y que ahora tienen que ser llevados a la práctica, porque todo eso fue aceptado por el juez que tomó la decisión. En Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Estamos con el doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Doctor Petit, ya en el final, cuando presentó el habeas corpus, usted solicitó la aplicación de un plan de gestión de mejora en la alimentación, un plan de 20 puntos. Y la justicia aceptó los 20, la justicia dio la razón en todos esos puntos. Primero, ¿hay antecedentes de algo así? Bueno, en algunos casos hemos perdido algún habeas corpus en algún momento. Hemos empatado en empates que significan clasificar, como no sé, Peñarol ganó, pero si hubiera empatado hubiera clasificado, cuando uno llega a un acuerdo, que en realidad es algo muy bueno, llega a un acuerdo con la contraparte, y a veces hay un acogimiento parcial. En este caso, la jueza acogió los 20 puntos, ha habido casos que sí, se toman todos. En este caso, marca una agenda importante para cumplir. ¿Cuáles son? A ver, en síntesis, esos 20 puntos. Y bueno, yo creo que en 60 días tiene que presentarse el plan. Tiene que estar implementado en 120 días, o sea, en buen romance, antes de fin de año tiene que haber cambios significativos en la limitación en el CONCAR, algo muy importante. Eso pasa por la cantidad de la comida, el proceso de producción, el equipamiento, por ejemplo, es bastante detallado el plan con respecto a los hornos y algunos insumos que hay que tener presentes en la panadería, mejoras en la carnicería, en los mecanismos para el procesamiento de la carne, el ajuste físico del lugar, el cumplimiento estricto de las normas bromatológicas, la capacitación del personal, de personas privadas de libertad que allí trabaja y dotarlo de equipos de seguridad adecuados, guantes, botas, etcétera. Que el traslado de los alimentos a los módulos se haga en equipamiento acorde, no en carros con las ollas al aire libre, que se mejore la distribución, que se mejore la presencia, por ejemplo, cuando se hacen los guisos, que haya efectivamente proteínas, la higiene general del lugar. Es una agenda de trabajo que nosotros vamos a monitorear, como te decía, vamos a ir a hablar, seguimos conversando con las contrapartes, creemos que no ha habido una actitud de rechazo a esto, porque creo que... ¿Cuál ha sido la actitud del Ministerio de Interior y del INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación? Yo creo que ha sido una actitud muy democrática, de entender el rol nuestro. Obviamente a nadie le gusta que algo que se puede dialogar terminemos hablándolo ante un tercero, ya sea un juez o un vecino, pero creo que se comprendió y se comprende, actualmente se comprende, el rol que jugamos nosotros como oficina parlamentaria, que a veces, claro, el Parlamento es un órgano muy político, y yo creo que más allá de mi presencia ahora, que yo el año que viene voy a terminar el mandato en algún momento, es una curiosidad y una cosa muy particular que tiene el Parlamento uruguayo, que haya un organismo del Parlamento, y a mí me sigue emocionando, Emiliano. Cada vez que yo entro a un módulo y digo, buenos días muchachos, vengo del Parlamento, a mí me emociona. Porque nosotros somos la generación que vivió el Parlamento cerrado, ocupado por la dictadura militar. Y que el Parlamento del Uruguay se haga presente, donde están en el último orejón del tarro, en el último rincón de los más olvidados y defenestrados de la tierra, me parece que es una cosa muy importante. Y valorar el rol, que no es un rol, que no es
para querérselo, el sentido, ay, qué bueno que soy que hago denuncias, qué bueno que somos que hacemos denuncias, somos los derechos humanos. No, los derechos humanos son las personas que están en el día a día, el maestro, el funcionario, el educador, que está todo el día a día sosteniendo situaciones de angustia. Y bueno, yo creo que es ese rol, ese mecanismo, y este plan vamos a seguir tratando de que se aplique. Yo le preguntaba qué destacaba de los 20 puntos y escuchaba mientras usted los resumía, los enumeraba. Iba mirando aparte mis apuntes y no estuvo citado esto, la formación de un equipo con nutricionistas. Exacto. O sea, hoy no hay, deduzco que no hay. Y lo otro, en cuanto a los componentes, asegurar una alimentación adecuada según los estándares nutricionales, aumentar la carne, mayor aporte de huevos, legumbres, pan y dulce, aumentar el stock de arroz y adecuar los menús para personas con problemas médicos. Estas observaciones me impresionaron, sí. ¿No? Bueno, eso es vamos ahí al detalle. Yo creo que eso apunta, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen menús especiales. Puede parecer de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Yo lo he visto en muchas cárceles y no muy lejos de aquí, donde las personas que tienen afecciones médicas, cardíacas, diabetes, obesidad extrema, etcétera, tienen una dieta adecuada. Lo vi en la cárcel de Inglaterra, de acuerdo a las religiones también, menú kosher o menú para musulmanes. Obviamente la presencia de nutricionistas, el INR tiene un nutricionista, pero de nuevo, la debilidad institucional, el seguimiento del menú, la aplicación del menú, requiere un equipo técnico. Entonces, ahí el Estado tiene que, justamente una institucionalidad fuerte, sea por la vía que sea, tiene que también engancharse, linkearse con otros organismos del Estado que tienen mucha experiencia en manejo de alimentación. El Instituto Nacional de Alimentación, el Ministerio de Desarrollo Social, las propias, creo que se llama cantinas militares en el Ministerio de Defensa, y ver que este es un tema en el cual se impacta a toda la sociedad. Teniendo en cuenta que acá hay de por medio también una cuestión de presupuesto. Recién se mencionaba. Sí. El presupuesto del rubro alimentación no ha aumentado en la forma como al mismo tiempo ha aumentado la población carcelaria. ¿Qué dice usted a propósito de algo que también está con frecuencia en la discusión? Bueno, que los presos trabajen y contribuyan a esa alimentación. No, se lo pregunto en el sentido hasta de la rehabilitación. Pero está bien, bien eso. ¿Cuán extendido está que los presos trabajen en huertas, por ejemplo, en gallineros, o sea, en unidades en las que, por un lado, tengan tarea y por otro, estén aliviándole al Estado el gasto que hay que hacer en esa alimentación? Bueno, yo creo que eso está muy buena la pregunta y es bueno que se sepa. Yo trato de decirlo siempre, los presos en Uruguay trabajan muchísimo. Bueno, por lo pronto la comida de CONCAR la hacen fundamentalmente todos los presos. Las reparaciones. Hay cárceles de interior. Por ejemplo, hace poquito estuve en Cerro Largo, hay un módulo para 100 personas, lo están construyendo todos presos, orientados por funcionarios de la unidad. Los presos construyen celdas, arreglan paredes. Hace no mucho hubo un problema eléctrico en un módulo que quedó todo a oscuras y estuvieron hasta la madrugada 4 presos con el barro hasta la cintura arreglando un tema eléctrico en medio de la noche. Muchas veces lo hacen, y la gran mayoría de las veces lo hacen sin recibir ningún peso a cambio. O sea, no tienen un salario. Hay un peculio, algunos lo reciben, algunos reciben medio peculio, pero muchas veces sin siquiera un reconocimiento formal. Por ejemplo, las cocinas la manejan todos los privados de libertad, las personas presas. Las huertas han crecido, hay muchas, es lo que te decía hace un ratito, hay muchas buenas prácticas en muchas cárceles de trabajo en la huerta, trabajo con artesanías, trabajo de mucha calidad, por ejemplo, en la cárcel de Tacuarembó. Y espero que la de Artigas ahora se replique, en la cárcel nueva que se abrió, empezó a funcionar estos días, artesanía que se podían vender en un shopping, en una tienda, en Pocitos, de materas, artesanías de muy buena calidad. Hay una ley que se aprobó hace 3 años que permite a los privados de libertad producir y vender y comercializar sus productos. Todavía se ha implementado muy poquito, solamente hay 3 experiencias. Es
es también el futuro, es el siglo XXI que golpea la puerta, así, porque ya ni siquiera estamos hablando allí de cuando sale a conseguir un trabajo, no, va a salir con una industria, se va a instalar y va a vender muebles, va a vender servicios o va a vender servicios informáticos. Para terminar, usted ha dicho que este fallo de la justicia a propósito del sistema de alimentación en el Comcar puede ser un hito para nuevas y sucesivas mejoras. Sí. Que también impactarán en áreas del proceso socioeducativo de los reclusos. A ver, brevemente, ¿cómo? Yo creo que esto se puede multiplicar en otras unidades. Hay algunas iniciativas allí presentadas, inclusive hasta pero bueno, no me corresponde a mí hablar de eso. Yo creo que este mecanismo es un mecanismo que tiene que seguirse usando por distintos actores, y yo creo que la mejora de la alimentación es una señal fuerte de, señores, ustedes son personas, y como personas tienen derechos y obligaciones con los demás. Ahora, cuando alguien no tiene derechos y obligaciones, cuando alguien es un paria, una figura, los invisibles de la casta, los invisibles de la India, no tiene derechos, pero tampoco tiene obligaciones. Entonces yo creo que esto generará cambios, mejoras en la dignidad y mejoras en la convivencia dentro de la cárcel y afuera, porque la cárcel es un lugar de tránsito. Me imagino que va a haber oyentes que te están planteando, bueno, ¿y por qué comida? ¿Y por qué los quiere tratar tan bien? Sí, y sí, bueno, por ejemplo, me llamó la atención un mensaje de un oyente que decía: la cárcel tiene que ser un lugar al que no se quiera ir. Y bueno, yo puedo compartir eso. Lo que pasa es que yo creo que la privación de libertad es algo muy duro. Imagine el oyente que le digan, bueno, usted a partir de ahora va a vivir 5 años y elija el hotel, elija cuál quiere, el Radisson, en California, el hotel que quiera. 5 años en esa habitación de hotel. Yo creo que a los 20 días está pateando la puerta. Entonces, la privación de libertad, la incertidumbre, la dureza de eso, la pérdida de contactos, es muy duro. Entonces, las condiciones son para preparar a esa persona que no puede circular de acuerdo a las normas vigentes por un tiempo, prepararla para que pueda circular e integrarse democráticamente a la vida con los demás y pacíficamente. Si no lo hacemos, vamos a tener de nuevo más delitos, malas noticias. Doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, gracias por la visita. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias, un gusto, saludos a la audiencia.